Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tissenghausen. 7 de junio. Estas son las principales noticias hasta este momento. Parece que la sombría profecía de Girkin Strelkov comienza a hacerse realidad. Los rusos esperan un desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea. ¿Recuerdan la publicación reciente? Hace apenas unos días, Girkin Strelkov escribió que los rusos no tendrían tiempo de reaccionar cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a cruzar el Dnieper y se dirigieran a liberar Crimea. Pues bien, en Crimea la situación para los ocupantes se está volviendo cada vez más amenazante. En primer lugar, las Fuerzas Armadas de Ucrania están cortando las ya de por sí escasas rutas de escape desde Crimea, interrumpiendo la logística, y ahora ha llegado otra mala noticia para los ocupantes. El puente de Chonhar está cerrado tras el ataque. Las autoridades locales de ocupación escribieron estimados residentes y visitantes de la región de Jersón. Como resultado de un ataque nocturno con drones, se dañó la estructura del puente en la zona del asentamiento de Chonar. Por motivos de seguridad, el tráfico a través de Dzankoy está temporalmente cerrado. El paso de vehículos se realiza a través del punto de Armiansk, pero tampoco por Armiansk pasa mucha gente. Las carreteras están bajo el control de fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de nuestros drones. La trampa se va cerrando poco a poco. Y he leído a algunos analistas y corresponsales militares rusos. Y esto es lo que quiero decirles. A los rusos poco a poco les va llegando la conciencia de lo que ha sucedido, el problema creciente con el combustible, los ataques a San Petersburgo, de repente han hecho que algunos se den cuenta de la realidad y han sumado 2 más 2. Y lo que les ha salido no les ha gustado nada. Simplemente, de verdad, se han dado cuenta, han entendido que todos estos años la defensa antiaérea en la Crimea ocupada fue destruida no por casualidad, que el bloqueo logístico de Crimea no es una estrategia inventada al azar, que la brecha en el sistema de defensa antiaérea en Crimea, por la que ahora nuestros drones penetran en lo profundo de la Federación Rusa, tampoco es una casualidad, que la destrucción monótona e inevitable de refinerías y depósitos de petróleo puede colapsar en cascada una enorme parte del frente y también de la retaguardia, por cierto. Que la Crimea ocupada, que Putin consideraba la cúspide de sus logros, se convertirá en ese mismo punto desde el cual comenzarán a extenderse grietas a lo largo de todo el frente. Ucrania no realizó ataques caóticos. Ucrania todo este tiempo estuvo construyendo una trampa estratégica, pero es precisamente ahora cuando los elementos han empezado a encajar en un solo cuadro. Y hoy ya he visto varias publicaciones de corresponsales militares y blogueros rusos. De repente empiezan a darse cuenta. Y esa imagen que de repente empiezan a formar no les gusta mucho, porque para Putin Crimea es un pedazo sagrado, de tierra. Cualquier desarrollo de los acontecimientos en torno a Crimea crea para Putin un dilema simplemente irresoluble. Si pierde Crimea, todo se viene abajo. Toda la narrativa de la guerra, la misión histórica, todo eso. Pero si ahora intenta retenerla a toda costa, gasta recursos valiosos, de los que cada vez tiene menos, en un lugar que en sí mismo no produce nada, pero consume muchísimo. Quizás el punto más importante aquí es que algunos analistas rusos, sin embargo, ya lo han entendido, pero a Putin nunca se lo informarán. Personas como Gerasimov, por ejemplo, porque temen por su propio pellejo y entienden que ese fracaso se lo cargarán a ellos. Bueno, aquí todo está claro. Surovikin, por cierto, no dejará mentir. Y eso significa que la rata de oficina se irá metiendo cada vez más en una trampa sin salida. Asimismo y por supuesto a Rusia. Putin todo el tiempo habla sobre alguna especie de justicia histórica, una misión. Un excelente ejemplo de justicia histórica sería que la espiroqueta calva, que se tragó ávidamente Crimea en 2014, cayera en ese anzuelo, para que mi querida Crimea se convierta en una carga insoportable y en el final de este imperio vampírico gigante. Como se dice, todo empezó con Crimea y todo terminará con Crimea. ¿Saben? Hay una historia metafórica sobre una trampa para monos. Es decir, en realidad nadie atrapa monos así, pero existe esta historia muy ilustrativa.
Para atrapar a un mono, toman un coco, le hacen un agujero y ponen dentro algún tipo de golosina. El mono mete la patita, toma la golosina, pero con la golosina en la mano ya no puede sacar la mano cerrada de vuelta, y así es como cae en la trampa. Está claro que todo esto es una metáfora. El mono es mucho más inteligente, pero me parece que esta historia lo ilustra muy bien. Lo que está ocurriendo ahora con Putin y Crimea. Es decir, metió su garra encorvada con los dedos morados, agarró Crimea y ya está. No puede sacarla de vuelta. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante, pueden hacerlo ahora mismo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin, pero juntos será mucho más fácil, así que asegúrense de suscribirse. Bueno, y Ucrania y los soldados ucranianos están realizando una hazaña simplemente increíble. Detuvieron a ese enorme ejército de Putin que supera al ucraniano tanto en número como en equipamiento, pero lograron detenerlo. Y siguen liberando su propia tierra. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para puestos de mando móviles para nuestras fuerzas de defensa aérea, para nuestros cazadores de Shaheds y misiles, para varias unidades de defensa aérea y para la 152ª Brigada de Cazadores que actualmente está defendiendo en la dirección de Pokrovsk. Los combatientes grabaron un mensaje en video para ustedes, por favor, véanlo. 152 бригада і підрозділ повітряних сил України та канал Бориса Тізенгаузена починають збір на 2 командні пункти, щоб збивати шахеди над нашими містами і запускати дрони-перехоплювачі. Сума чимала, але тільки разом ми можемо дати ворогу по зубам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros soldados, a quienes protegen nuestro cielo. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Siempre hay un código QR en la esquina que también lleva a la recaudación. Esto es por si acaso me ven en otros canales. Ayudando a nuestras fuerzas de defensa aérea sin duda están salvando la vida de alguien. Cada dron Shahed o misil derribado es una contribución directa para salvar la vida de alguien. Y muchísimas gracias, lo digo en cada emisión, por ayudar a Ucrania y a nuestros defensores. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿se dieron cuenta de lo diferente que fue este foro económico en comparación con el del año pasado? Bueno, por mi trabajo tengo que seguir tanto este como el anterior e incluso el de hace 2 años. ¿Y a dónde fue todo eso del foro anterior? Ahora todas las marcas mundiales harán fila para entrar a Rusia y Trump vuelve a ser nuestro amigo. Ahora sí vamos a vivir bien. Desaparecieron el brillo y la pomposidad. Se dieron cuenta de que el foro se desarrolla en medio de ataques de drones y un Kronstadt en llamas y está sentado un abuelo completamente ido que habla de algún carbón encendido, de un avellano. Además, ese mismo abuelo, con la mirada vacía y salvaje, apenas puede articular palabra. Y todo esto ocurre en medio de un silencio sepulcral en la sala. Y aquí hay otro video que contrasta fuertemente incluso con lo que Putin decía hace apenas unos días, que Rusia avanza con confianza a lo largo de toda la línea del frente, y así sucesivamente. Miren lo que dice ahora. Ну, если задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. Con que eso era. Resulta que hay paridad en la línea del frente. Pero si hace poco decías algo completamente diferente. Quizás, de verdad, diferentes réplicas de Putin tienen versiones no coordinadas entre sí. Esta versión empezó a decir lo que le da la gana, que hay paridad en la línea del frente, y literalmente un día antes otro decía que estamos avanzando en todos los frentes, que ahora sí, ahora todo va a suceder. Bueno, respecto a eso de que ahora todo va a suceder, aquí tienen una noticia. En la ocupada Sebastopol, las autoridades están introduciendo la venta de combustible mediante códigos QR. O sea, Putin se lo buscó.
Bueno, saben, ya ni siquiera con código QR hay combustible. En general, pronto no habrá combustible en Crimea en absoluto. Sin combustible no hay suministro para el Grupo del Sur, sin combustible no hay entrega de municiones, así que sin combustible no hay envío de refuerzos. ¿Cómo se puede luchar sin combustible? Así que el gobernador de Sebastopol, Razboshayev, declaró que la cantidad de códigos QR estará vinculada a la cantidad de combustible disponible para la venta libre. Al mismo tiempo, el propio Razboshayev escribió que el primer día los códigos QR se acabaron en 1 hora. ¿Saben para qué introdujeron esos códigos QR? Yo también me preguntaba qué códigos QR son esos, ¿para qué? Para al menos de alguna manera obligar a los usuarios a usar el mensajero nacional MAX, porque solo ahí se pueden obtener esos códigos QR. ¿Ven? Alguien ahí se avivó y pensó, vamos a sacar provecho también de que existen estos problemas. Vamos a obligarlos a todos a usar el mensajero nacional MAX. Bueno, en realidad no lo están logrando. Y como pueden imaginar, aquellos que no tienen un smartphone, los pensionistas o simplemente quienes todavía usan teléfonos con botones, ellos se quedan sin gasolina. Bueno, no hay gasolina, pero ánimo. ¿Saben qué pueden intentar? Abastecerse con piedras que caen del cielo, pero eso es solo el principio. Va a ponerse peor, mucho peor. La despetrolización de Crimea ocupada continúa a toda marcha. La unidad Middle Strike de las Fuerzas de Operaciones Especiales atacó instalaciones petroleras en Crimea ocupada, en concreto la base petrolera Semikolodesinskaya, que se encuentra en el asentamiento de Lenina. Está a 200 kilómetros de la línea de enfrentamiento. En general, las tropas de ocupación utilizaban esta base petrolera como punto de transferencia para almacenar y transportar fuel oil, diésel y algo más, betún. Bueno, en resumen, nuestros drones llegaron allí. Este lugar, Lenina, está justo en la península de Kerch, a unos 40 kilómetros del puente de Crimea, no muy lejos. Recientemente, literalmente hace un par de días, nuestros drones destrozaron una lancha con agentes del FSB justo hasta los átomos, justo cerca del puente de Crimea, a 12 kilómetros de él. Así que pronto los drones ucranianos dominarán también sobre el puente de Crimea y luego ya nos ocuparemos del propio puente. También acabaron con los restos de la terminal petrolera en Feodosia. En ese lugar quedaban 7 depósitos de combustible, pero en general también llegaron hasta allí. Así que mejor veamos cómo fue. Sencillamente acabé perdiendo todo mi contacto con las demás personas. En algún lugar existía un sentimiento de amor profundo dentro de mi corazón. Me lancé a través del inmenso cielo y finalmente entendí que no podía marcharme. Presté atención a la precisión. Al final del video, el dron golpea prácticamente en el mismo punto del depósito donde impactó el dron anterior. Una destreza impresionante. Bueno, y los rusos decidieron que ellos son los más astutos. El mando del grupo de tropas ruso Dnieper dio la orden de utilizar masivamente el transporte civil para trasladar combustible por la carretera que conecta a Rostov del Don con la Crimea temporalmente ocupada. Es decir, van a transportar esa gasolina en bidones dentro de vehículos civiles. Vehículos de correos, camiones de pan, camiones para productos y medicamentos. En resumen, decidieron engañar a los drones ucranianos. Bueno, veremos quién engaña a quién allí. Solo quiero recordar que estas acciones de los rusos son un uso consciente de la infraestructura civil por parte de los militares y un camuflaje de la logística. Es decir, esto es una violación de las reglas de la guerra. Aunque por Dios, ¿de qué estoy hablando? ¿Dónde está Rusia y dónde están esas reglas de la guerra? En su momento, Putin abiertamente llamó a usar a los civiles como escudo. Recuerden, él contaba que los militares rusos pondrían delante de ellos a mujeres y niños ucranianos.
Y entonces, decía Putin, veremos cómo los soldados ucranianos disparan contra sus propias mujeres y niños. Un auténtico bastardo, ¿qué más se puede decir? Por cierto, ¿por qué creen que Putin no abre el puente de Crimea para el transporte de cisternas con combustible? Ese será el último, paso de desesperación. Creo que esas cisternas acabarán allí junto con el puente. Pero aún así, en Rusia hay lugares donde los productos petrolíferos abundan. Por ejemplo, en las playas de Anapa. Y entonces le hicieron una pregunta al viceprimer ministro Chernyshenko. ¿Y qué pasa con el fuelóleo en las playas de Anapa? ¿Saben lo que respondió? Tranquilizó a todos los rusos. Dijo, allí la arena es más limpia que en la Costa Azul. Eso lo declaró en una entrevista al director general de TASS durante el foro. Bueno, ya saben, sobre la Costa Azul probablemente el viceprimer ministro sepa mejor. Creo que él justamente irá a descansar allí con su familia, para no ocupar el lugar de los rusos comunes en las playas de Anapa. Saben cuanto más odia un funcionario ruso todo lo occidental, tanto más lo utiliza. Cuanto más lo odia, más lo usa. Resorts, automóviles, smartphones. Como se dice, el funcionario en un G-Wagen y los enemigos en América. No lo olviden, rusos. Bueno, y Putin, por cierto, intenta sacar quizás los últimos ases de su manga. Atacó de nuevo la zona de Chernóbil. En Chernóbil, un dron ruso atacó el almacén de combustible nuclear gastado. Así lo informó Energoatom. Permítame citar. Como resultado del impacto de un dron enemigo en el sitio del almacén centralizado de combustible nuclear gastado, el edificio de recepción de contenedores fue parcialmente destruido. El foco de incendio, de una superficie de 40 metros cuadrados, fue rápidamente localizado y completamente extinguido. No hubo víctimas entre el personal. Bueno, ya saben, Rusia aquí actúa según un esquema ya probado de chantaje nuclear de segundo orden, sin emplear armas, pero demostrando su disposición a amenazar con la propia lógica de una catástrofe nuclear. Es decir, el mecanismo es sencillo. Crean una alarma controlada, atacan de manera que no haya una liberación real de radiación, pero para que la palabra Chernóbil vuelva a sonar en las noticias europeas, para que en alguna capital europea alguien diga, ¿y si la próxima vez realmente sucede? En mayor medida, por supuesto, esto está dirigido a nuestros socios occidentales. Esto sucede cuando ya se han agotado nuevamente los comodines convencionales. Pero, ¿sabe? Putin ha amenazado tantas veces con armas nucleares, con ataques a centrales nucleares, que en mi opinión ya nadie se lo toma en serio. Ya hemos pasado por esto varias veces. Así que el viejo Kabaev vuelve a intentar amenazar de manera débil, pero no le está funcionando mucho. Y para que entiendan hacia dónde se dirige la Federación Rusa, en San Petersburgo han instalado una atracción llamada Oreshnik en un parque de diversiones. Está hecha en forma de un misil, pintado con los colores de la bandera de la Federación Rusa. En general es una de esas clásicas atracciones en forma de anillo donde la gente se sienta, sube y baja. Pero en la parte superior le han puesto un tubo, lo pintaron con la bandera rusa y llamaron a esta atracción Oreshnik. Ya no sé si cae sobre garajes o cobertizos al azar junto con quienes están montando. Así es como está construida su sociedad. Tienen una base tan arraigada que no van a cambiar. Es decir, no cambiarán hasta que Rusia no se fragmente. Por eso, la única manera de minimizar el inicio de una nueva guerra, porque seguro que van a pelear, seguro, está claro que no será con Ucrania, ahí ya recibieron su merecido, pero en algún lugar lo harán. Así que la única manera de minimizar el inicio de una nueva guerra es fragmentar a Rusia en estados más pequeños, privarla de ese potencial de movilización y quitarle el estatus nuclear. Entonces, ¿todos podrán respirar tranquilos? Claro que todavía quedará en el mundo una cantidad considerable de dictadores desquiciados, incluidos algunos con armas nucleares. Pero aquí creo que todo el mundo realmente podrá respirar tranquilo, y ese momento sin duda llegará. Putin se atragantará con Ucrania, se atragantará y morirá. Ucrania cerrará la tapa del ataúd, le clavará una estaca de madera y lo enterrará tan profundo que nadie lo encontrará jamás. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros soldados de las Fuerzas de Defensa Antiaérea. Ahora mismo nuestra ayuda les es muy necesaria. Ellos nos están protegiendo a nosotros. El enlace para donar está en la descripción de este video.
Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.